Bien, en este video vamos a hablar un poco del tema del acabado, la pintura al óleo, y específicamente vamos a hacer un proceso en esta zona de acá, un proceso de acabado con transiciones muy suaves. Entonces vamos a hablar de las transiciones y cómo se establecen transiciones de color. Y simplemente pues vamos a abordarlo de una manera fácil pensando que estamos hablando de pintura a la prima, que debe ser acabada con rapidez. Y pues por ahora solo comentarles antes de comenzar que pues esta pintura ha sido trabajada ya con una capa muy delgada. Como pueden ver, se siente mucho ahí la pincelada, se siente el color traslúcido. Entonces fue abordada con una capa de color muy suave. Entonces lo primero que vamos a hacer acá es plantear, digamos, el uso de los pinceles. Entonces miren, yo voy a usar tres pinceles. Uno mediano de pelo suave, uno grande de pelo suave también y otro pincel bastante grande de pelo duro, ¿sí? Entonces voy a utilizar primero el pincel de pelo duro para establecer aquí en el fondo las zonas oscuras con rapidez. Recuerden que ya en esta etapa estamos usando el color pues sin diluyentes. Entonces fíjense, hacemos acá muy rápidamente esta parte oscura. Y van a sentir que cubre muchísimo precisamente cuando usas el color sin diluyente, cosa que podemos hacer porque ya está establecida la capa de abajo. Entonces paso varias veces hasta que quede establecida el área. Aquí hay un tono distinto, voy a aplicarlo también. Bueno, ahí puede dejarse esa zona en este punto. Voy a aclararlo un poquito porque me interesa que llegando aquí no sea tan oscuro, para que se sienta un poco más el tono verdoso. Fíjense, eso es lo primero que tienen que saber de transiciones, que uno puede aclarar o oscurecer los colores mientras están húmedos, simplemente aplicando encima y frotando. O sea, aplicando el color nuevo encima del que ya está, siempre y cuando esté húmedo. Entonces ahora se siente un poco más verde, cosa que me interesa mucho más para la atmósfera que quiero lograr acá. Ahora voy a aplicar un tono un poquito más claro en el otro lado, donde también hay una zona oscura. Y este tono es un poco más claro que el anterior. Voy a tocar esta línea también oscura aquí. Listo. Bien, eso es lo primero, ¿no? Yo siempre empiezo por las zonas oscuras. En este caso son zonas de fondo. Ahora vamos a comenzar a pensar. Quiero que observen detenidamente estas áreas. Miren bien los colores y las relaciones que se establecen ahí. Bien, me había dejado el thinner lejos. Entonces, vamos ahora a mirar analíticamente el tema del color. Lo que vamos a hacer es simple. Yo voy a usar el pincel de pelo duro para expandir los colores y después voy a usar los pinceles de pelo suave para hacer las transiciones. Esa es una lógica bastante funcional cuando trabajamos con óleo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a concentrarme en los oscuros primero. Y fíjense, aquí no voy a ser muy exigente con esto, miren. Fíjense la velocidad. Aplico rápido, aplico con cierta cantidad, aplico empastado el color.
teniendo atención ya con los diferentes tonos que pueda haber ahí. Acá estamos aplicando un contraste por complementarios. Entonces este tono aquí de sombra se siente un poquito con tendencias al violeta. Fíjense, acá abajo lo vamos a volver un poco cálido para que no se sienta tan distante de la gama que tenemos. Pero luego hay una sombra que va a ser naranja. Entonces, antes de llegar a esa sombra naranja, vamos a aplicar una variante de estos colores que va a tener un poco de azul. Perdón, dije sombra cuando debí decir una contraluz. Entonces ahora estoy aplicando un tono más azulado aquí. Fíjense. Vamos a rescatar un poco este otro color. Tengan en cuenta que acá yo estoy trabajando sin una imagen de referencia, estoy trabajando de memoria por algo, es un trabajo que ya había apuntado antes yo. Entonces, pues voy a ser un poco creativo aquí con el asunto de luces y sombras. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos el área esa de sombra. Ahora podríamos hacer de una vez la contraluz para ir resolviendo ya todo esto, que como les decía va a tener una tendencia hacia el naranja. Noten cómo el pincel duro nos permite hacer esto con mucha facilidad. Ahora también nos permite mezclarlo un poco de una vez. Y ahí ya tenemos establecida la contraluz y las sombras. Ahora vamos a hacer la transición. Fíjense cómo estoy yendo de oscuro a claro. Lo otro es limpiar siempre el pincel. Hay que limpiarlo, mantenerlo todo el tiempo limpio. Entonces vamos a trabajar en la zona de transición. En esta zona. Con un color ya más cálido. Colocado también con cierta velocidad. Y de una vez ya voy suavizando ahí los límites. Y vamos a seguir aclarando. Fíjense, ya estamos aquí entrando a la zona de máxima luz. Entonces ahora sí conviene ir poniendo los tonos que van a ser más claros. Unos tonos que son más cercanos al amarillo aquí. Vamos a cerrar el ejemplo hasta esta zona. Vamos a colocarlo aquí también. Y fíjense, todavía yo no estoy siendo acá muy puntual con el color. Ahí siento un... Yo había marcado aquí un brote de naranja, no sé de qué reflejo, pero me gustaba, entonces lo voy a mantener. Limpiamos. Vamos a seguir yendo hacia lo claro. Ahora vamos a buscar un tono todavía más claro. Este tono va a mandar aquí en toda esta zona. Fíjense bien que se siente el empaste ahí, ¿no? Se siente que el color vino con bastante carga. Acá hay una luz más clara, entonces yo por ahora la voy a respetar. Vamos a dejarla por ahí. Debajo de esa luz clara se siente un tono un poco verdoso aquí. Fíjense, esto de los colores puros hay que evitarlo. Eso no es, esa película nunca es tan sencilla. Por ejemplo, esta zona completa, ¿no? Aquí tienen que haber también otros matices. Entonces yo voy a ponerle un matiz un poco azulado. Estos grises son muy bonitos. Ya les muestro exactamente de qué les estoy hablando, porque a veces un gris muy claro es una solución muy linda para un área de luz. Entonces, fíjense, es un tono que se siente pues casi blanco, pero realmente no es blanco. Y a ver si puedo enfocarlo.
Ahí se siente un poco eso. Cómo es este gris, véanlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aplico esto aquí, le da una vibra muy distinta a estos colores, pero como este gris tiene una sensación de verde, muy ligera, pero la tiene, nos va a servir para hacer un apunte interesante, y es que la luz más fuerte entonces la vamos a manejar con un poco de rojo. Yo siempre les hablo esto del color, pero vuelvo. Fíjense, ahora les voy a mostrar el otro color. No es que es un rojo cualquiera ni un blanco con rojo, es un color conseguido con mucha mezcla. Yo coloqué aquí, ahí se ve, yo coloqué ahí blanco, una pizca de amarillo y una pizca un poco mayor de rojo para que el color tenga la tendencia rosada. Entonces ese es el que vamos a emplear aquí en toda esta luz. Y eso va a hacer que la figura coja muchísimo más contraste. Entonces el punto al que voy es, para hacer una pintura que no sea aburrida, hay que ser muy creativos con los colores. Hay que ser necesariamente creativos. No pueden ser colores aburridos. No puede ser que, ay, cogí tierra y le eché blanco y le metí eso a todo y tal, y lo difuminé. No, hay que probar variantes todo el tiempo. Listo. Ahora, ya tenemos eso planteado. Vean qué rápido fue. Vamos a hacer un recorrido por esas texturas para luego seguir con la otra parte. Miren, quiero que observen bien esa superficie. Ahí hay un color alto, ahí hay un color empastado. Sientan la huella del pincel, vean. Presten atención a esta parte porque luego voy a mostrarles entonces ya con el acabado que vamos a hacer cómo se vería la zona. Entonces, ahora hay que usar, como ya toda el área quedó cubierta, ahora vamos a usar un un pincel limpio para trabajarla. Voy a acercar un poco más. Entonces vamos a usar ahora sí pinceles suaves que les comenté, estos pinceles. Pues este es un muy buen pincel de cerda, es un pincel de pelo de Marta y nos va a permitir hacer este tipo de trabajo, ¿no? De una manera cómoda. Entonces ahora, como vamos a trabajar con el tema del difuminado, de cómo hacer las transiciones, aunque sí quiero decirles que ya hay una transición aquí, ¿no? Pero la vamos a pulirlas, por decir de alguna manera, a difuminarlas. Entonces vamos a empezar por los límites de lo claro. Fíjense, vamos por lo claro porque es que si no ensuciamos después los colores. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de sentir en qué direcciones van los volúmenes y vamos aplicando unas pinceladas súper delicadas, muy suaves. Fíjense, esto es un trabajo de mucha delicadeza. Entonces limpiamos el pincel, pero sin utilizar el barsol. Lo limpiamos solo con el paño para ir quitando el exceso que le queda. Porque es que si lo embarramos de líquido, ya sea disolvente o barsol o lo que sea, entonces nos va a suavizar el color y vamos a perder el efecto que estamos buscando. Entonces, simplemente miren, limpié y vean cómo va quedando esa superficie totalmente delicada. Y también quiero que noten que yo hago unos movimientos con mucha intención. Yo voy dándole movimientos en favor del volumen. Volvemos a limpiar. Noten ya la diferencia entre esta zona y la de abajo. Ahí se ve. Entonces aquí hay una zona más marcada. O sea, la vamos a suavizar
también con la misma lógica hasta que logremos la zona como la queremos. Con el otro pincel limpio, que es un poco más pequeño, yo puedo venir acá y de una vez suavizar los límites. A mí esto me gusta hacerlo, es un poco engorroso, pero es bueno porque realmente uno no ve la realidad cortada así, cortada como a machete, no. Esto tiene límites, entonces miren, lo estoy pasando el pincel con mucha delicadeza por encima de los dos colores, el del fondo y el de la piel, para lograr una transición suave. Eso mismo lo podemos hacer en esta zona también. Y bueno, con el otro pincel grande, entonces vamos ahora a entrar aquí a la zona de transición entre luz y sombra. Ahora miren bien, estoy haciendo muy levemente como una especie de intercambio, ¿eh? La sombra la estoy llevando hacia la luz. Miren qué efecto tan lindo se consigue ahí, ¿no? O sea, trayéndolo hacia allá. Ahora voy aquí a hacer un poco lo mismo. Es como si barriéramos. Ahora, noten que eso genera unas suciedades a veces, pero eso es importante que se quede ahí para luego poder pasar suavemente y combinarlas. Todavía hay un choque aquí fuerte, entonces miren este otro tipo de pinceladas, son como golpecitos. Y luego sí pasamos ya en una sola dirección. Recuerden que eso siempre sin hacerle fuerza. Y bueno, aquí ya nos queda solo esta zona, la vamos a trabajar muy suave. Y así hemos logrado una transición muy delicada, muy bonita, para quien le gusta ese estilo de pintura. Vuelvo a limpiar el pincel y simplemente ahora, pues ya para terminar este video, que tiene el objetivo pues, de hablar de este tipo de formas de lograr transiciones, entonces voy a bajar las pastas que están más altas, un poquito más, eso, aquí también. Y finalmente, quería contarles que uno puede en esta etapa también transformar un poco los colores si quiere. Por ejemplo, yo voy a meterme un poquito. Ahora voy a venir ya con el pincel levemente cargado de color, muy levemente. Y entonces esta sombra que se siente tan fuerte, la voy a suavizar un poco, la voy a hacer un poquito más cálida para quitarle algo de ese violeta. Eso lo pueden hacer también, pero fíjense que el cambio es muy leve. O sea, pueden modificar el color. Limpiamos. Aquí se dañó un poco la transición, entonces volvemos sobre esa zona también, digamos, barridos, y se recuperó. Listo. Entonces, eso es una manera de trabajar, las famosas transiciones, para quien le interesa trabajar de manera más delicada. O sea, fíjense, ahora les voy a mostrar aquí para que vean cómo quedó esa superficie, a diferencia de la superficie como la teníamos antes. Fíjense, incluso cuando tengo una luz superior que saca muchísimo el grano de la tela, esas transiciones se sienten muy suaves.
Vean. Y apenas he dejado unas huellitas de pincel en las luces más altas, pero mírenlas, muy, muy suavecitas. Ahora, hay otro tipo de trabajo que con el tiempo cada uno va desarrollando, que les voy a mostrar acá cómo había solucionado yo la cabeza de esta figura que ya la tenía acabada. Y vean que ya no es con transiciones suaves, sino con pastas y con un ejercicio muy atrevido de color donde hay muchísimas tonalidades. Eso, pues es ya otro asunto y es algo que uno va desarrollando con el tiempo, pero hay que aprender a tener todo, sobre todo la sensibilidad para descubrir los colores, para sentirlos y verlos. Entonces, bueno, espero que les haya sido muy útil esta demostración, este ejemplo de cómo lograr ese tipo de transiciones suaves que tanto les interesan pues, a muchos estudiantes.